nombre es Adriana Barraza y hoy les voy a hablar sobre la matriz de riesgo. La matriz de riesgo es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. ¿Para qué sirve esta matriz de riesgo? Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajadores, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas, para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que esta acción tendrá sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. ¿Cómo se usa esta matriz de riesgo? Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie el procedimiento y por lo menos una vez al año, como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambio en el nivel de protección de los trabajadores. ¿Cómo se usa esta matriz? La matriz de riesgo se llena de izquierda a derecha, complementando los campos que indica de la siguiente forma. Por su actividad, se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. Es conveniente tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean estas rutinarias o no, para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente preparar este listado de actividades en grupo y con participación de los trabajadores. La actividad RNRE se especifica si la actividad nombrada es rutinaria. Esto es de todos los días, no rutinaria. Si es que se desarrolla con poca frecuencia o esporádica. Si es que se realiza muy pocas veces pero no se ha hecho antes y pudiera volver a hacerse. Peligro. En este campo se listan todos los peligros que implican la realización de esta actividad. Se pueden listar más de un peligro por actividad. Tipo de peligro. Este campo sirve para discriminar los peligros por tipo o factor. En la parte baja de la tabla se dispone de un listado de factores de riesgo. El riesgo es la consecuencia del peligro. Los tipos de riesgo es si el riesgo puede producir un accidente o una enfermedad. Se toman medidas de control existentes. En este campo se listan todas las medidas de control que se tienen para la actividad en cuestión. Se debe considerar que las medidas del control se pueden aplicar 3 niveles. En la fuente, que es eliminado el peligro; en el medio, interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen; en el receptor, utilizando equipos de protección personal. Índice de personas expuestas. Según la tabla de esta, en la tarea baja se colocará el número correspondiente que corresponda dependiendo la cantidad de personas expuestas al peligro. El índice de procedimientos. Según la tabla se coloca el número que corresponda según estos procedimientos. Existen y estén implementados y sean suficientes. Estén parcialmente implementados o no son satisfactorios o son insuficientes, no existen procedimientos. Índice de capacitación. De manera análoga se llenará revisando la tabla correspondiente según el personal. Está enterado, conoce el peligro y lo previene. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones. Personal no entrenado, no conoce el peligro y toma acciones. Índice de exposición. El riesgo dependiendo de con qué frecuencia el trabajador está expuesto al riesgo, que se colocará el número apropiado. Índice de probabilidad. Este valor se obtiene sumando los 5 índices anteriores. Índices de severidad dependiendo de las posibles consecuencias de peligro. Se colocará el valor apropiado según la tabla. Probabilidad por severidad. Se obtiene multiplicando el índice de la probabilidad por el de severidad.
Grado de riesgo. Dependiendo del valor obtenido, se determina según la tabla si el riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Si el resultado es importante o intolerable, se recomienda proponer acciones